gráficamente es un vector vertical hacia abajo. Un vector Claro. vertical hacia abajo. En el lugar que esté el cuerpo, siempre el vector peso es Hacia vertical abajo. hacia abajo. Exacto. ¿Y cómo se calcula? Hay una fórmula para calcular. La Masa fuerza por de gravedad. gravedad es masa por aceleración. Exacto. Masa por aceleración de la gravedad sería en todo caso. ¿Ya? Masa por aceleración de la gravedad. Muy bien. La segunda fuerza que estudiamos es la fuerza normal. ¿Qué dijimos que era una fuerza normal? ¿Era una fuerza de qué tipo? Empieza con R. Una fuerza de Reacción. reacción. Una fuerza de reacción. Exacto. Es una fuerza de reacción. Por eso también se le conoce como reacción normal. La pregunta sería, si la normal es una fuerza de reacción, ¿sobre quién actúa la normal? Sobre un cuerpo. Sobre la masa. A ver, la pregunta es, ¿sobre el cuerpo o sobre la superficie en donde está en contacto? Sobre el cuerpo. No, sobre el cuerpo. Sobre el cuerpo. La superficie. Siempre la normal es la reacción que ejerce la superficie, pero sobre el cuerpo. O sea, es la reacción de la superficie sobre el cuerpo. Por eso es que siempre se grafica hacia el cuerpo. Apunta y llega, tiene que chocar al cuerpo. Y se llama normal porque esta reacción tiene que formar este ángulo con la superficie. Ángulo de 90. 90. Tiene que formar un ángulo de 90 grados. 90 grados con la superficie. O sea, en otras palabras, tiene que ser una perpendicular a la superficie. Por eso se llama normal, muchachos. Normal es perpendicular, forma 90 grados con la superficie. Pero actúa sobre el cuerpo, no te olvides. ¿Hay alguna forma de calcular la normal? ¿Alguna fórmula, perdón, para calcular la normal? Respuesta, no. No hay ninguna fórmula. Eso se calcula o bien en el capítulo estático o dinámica. Eso ya lo veremos más adelante. Muy bien. Ahora, la otra fuerza que estudiamos, la tercera fuerza, es la fuerza de Flexibilidad. reacción. Perdón, fuerza de rozamiento, discúlpeme, la fuerza de rozamiento. ¿Sí? Y dijimos que el rozamiento también era otra reacción. Era una reacción que aparecía en los cuerpos cuando se deslizaban o se querían deslizar sobre una superficie áspera, una superficie rugosa, áspera. Pregunta, ¿cómo se graficaba la fuerza de rozamiento? Opuesta al De desplazamiento. arriba. Opuesta al desplazamiento. En realidad es opuesta al deslizamiento. ¿Ya? Cuando veamos el tema te voy a explicar cuál es la diferencia entre deslizamiento y movimiento, desplazamiento. ¿Ok? Entonces, se opone al deslizamiento. Que en los casos de los ejercicios es casi lo mismo que decir al movimiento. Ahora más adelante te explicaré por qué. A ver, pregunta. Siempre fue opuesta al deslizamiento o posible deslizamiento. ¿Ok? ¿Cómo tienen que dibujar la fuerza de rozamiento? ¿Qué ángulo tiene que formar en todo caso con la superficie? ¿O cómo tiene que ser respecto a la superficie? Paralela. Paralelas. Exacto. Tiene que ser paralela, o sea, tangencial. Eso quiere decir que la normal y el rozamiento, ¿qué ángulo estarían formando? La normal y el rozamiento, ¿qué 90. ángulo forman? 90 grados. 90 No. grados. Y recuerda que ambas son reacciones. La normal es una reacción, el rozamiento también es una reacción. Y como forman 90, si a mí me pidieran la reacción total, ¿qué tengo que hacer si me piden la reacción total? Teorema de Pitágoras. Ok, Pitágoras. claro, para poder hallar el módulo de la magnitud de ese vector, tengo que aplicar el teorema de Pitágoras. Así es, con el rozamiento y con la normal. Muy bien. Muchachos, una preguntita. ¿Y si a mí me dicen que la superficie es lisa, qué entendemos cuando me dicen la superficie es lisa? No hay rozamiento. No hay fuerza de No rozamiento. rozamiento. No hay rozamiento. ¿Y cuál sería la única reacción que actúa en ese caso? La normal. Gravedad. La normal. Normal hacia abajo. Exacto. Cuando bueno, hacia abajo, bueno, va a depender en todo caso, ¿no? Actuando sobre el bloque en todo caso. Recuerda, cuando no haya rozamiento, cuando sea superficie lisa, la única reacción que te queda es la fuerza normal. Y si la única reacción que queda es la fuerza normal, entonces esa sería la reacción total, la normal. Pero solo cuando la superficie sea Lisa. Así es. Una última pregunta antes de pasar a ver las otras fuerzas. Muchachos, ¿está bien decir que la normal es la reacción al peso? No. ¿Podemos decir que la No. normal es la reacción al peso? No, no. 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 A ver, una razón contundente del por qué no. ¿Por qué no puede ser la acción el peso y la reacción la normal? Ayer lo vimos. Bueno, estarían Actúan actuando en sobre el cuerpo. mismo cuerpo. Exacto, muy bien.
Claro, porque si nosotros hacemos el diagrama de cuerpo libre, vamos a darnos cuenta que tanto el peso como la normal actúan en el mismo cuerpo. Claro. Y no puede ser, porque la acción y la reacción actúan en cuerpos diferentes. Por eso es que no pueden ser acción y reacción la normal y el peso. Ya, eso, recuerda mucho eso, porque esa es una pregunta muy frecuente que muchos marcan sí verdadero. Sí, sí. ¿Ok? No, no es así. Y recuerda que la reacción al peso, ¿dónde se encuentra? ¿Dónde se encuentra siempre la reacción al peso? En el otro cuerpo. La, El otro cuerpo. A ver, ordénate. La reacción al peso, ¿dónde lo ubicarás? ¿Qué más? ¿Perdón? ¿En la Tierra? En el centro de la Tierra, exacto. Chicos, no se olviden que el peso es la fuerza que ejerce la Tierra sobre los cuerpos y que la reacción al peso es la fuerza que ejercen los cuerpos sobre la Tierra. Eso quiere decir que los cuerpos, vamos a decir, jalan a la Tierra, atraen a la Tierra. Entonces, la fuerza de reacción va a ir en el centro de la Tierra. ¿Ok? La fuerza de reacción al peso, o la fuerza de reacción del peso, está en el centro de la Tierra. Bien, muchachos. La otra fuerza que estudiamos fue la fuerza de tensión. ¿Cuándo aparecía una fuerza de tensión? ¿Cuándo aparece la tensión? En las cuerdas, En las en cuerdas, un cable, en los cables, en los cables. claro, en los elementos que son flexibles, como la Flexibles, cuerda es claro. flexible, pero cuando les tiras no se deforma, mantiene una misma longitud. Forma una tensión. Claro, ahí hay una tensión. A ver, ¿cómo se dibujaba la tensión? A ver, ¿cómo Con se- una línea imaginaria. Dentro del cuerpo. Un corte Ya, lo más. primero que se hacía era un corte imaginario. Imaginario. Ya, un corte imaginario, perfecto. Al hacer el corte imaginario, entonces Divididas en dos. la tensión, perfecto, se divide en dos partes. Y la tensión sale del cuerpo hacia el punto de corte. O sea que van a haber dos tensiones, pero se dibuja una en el diagrama, dependiendo del cuerpo que estés analizando. Claro. Siempre acuerdo, la tensión sale del cuerpo hacia el punto de corte. Ahora, la siguiente pregunta es, chicos, ¿y la tensión tiene alguna fórmula para calcularla? ¿Hay alguna fórmula para calcular la tensión? La respuesta es no. Esto se calcula bien con estática o bien con dinámica como la normal. Y repito, eso ya lo veremos en su momento. Finalmente, la última fuerza es aquella fuerza que aparece cuando tenemos un objeto elástico pero deformable, como los resortes. ¿Cómo se llama esa fuerza? ¿Cómo se llama esa fuerza? Fuerza elástica. Fuerza elástica. Fuerza elástica. Elástica. Bien, la fuerza elástica. A ver, chicos, si yo, por ejemplo, tengo un resorte en el techo, ya tengo un resorte en el techo y lo estiro hacia abajo, ¿hacia dónde va la fuerza elástica? Hacia Hacia arriba. arriba. Hacia arriba. Si yo lo estiro hacia abajo, la fuerza elástica tiene que ir contraria a la fuerza que la deforma. Claro. Hacia donde regrese el resorte, vamos a decir también, ¿no? Porque si yo estiro el resorte hacia abajo, cuando lo suelto, ¿qué sucede? Ir hacia arriba. El resorte va hacia arriba. Exacto. Así es. Entonces, esa fuerza que está llevándola hacia arriba es la fuerza elástica. Hay una fórmula para calcular la fuerza elástica. ¿Cuál es? Rigidez por deformación. Exacto, sería K por X. K por X. La constante de rigidez del resorte por la deformación. Constante de rigidez por la deformación. Eso se llama la ley de Hooke. No olvides, la famosa ley de Hooke. Muy bien, muchachos. Eso fue lo que vimos el día de ayer. Hemos hecho un breve resumen de todo lo que hemos visto el día de ayer. Nos quedamos viendo el diagrama de cuerpo libre hoy día. Vamos a seguir con los diagramas de cuerpo libre y vamos a responder las preguntas teóricas que te pedí que las hicieras. ¿Ya? Entonces vamos a corroborar tus respuestas. Si algo no entendiste muy bien, hoy día lo aclaramos y todo tiene que quedar ok. Chicos, ¿alguna preguntita hasta aquí? Listo, señor. ¿Cómo se graficaba la fuerza elástica? Ya, ahora vamos a recordar eso, mira. Siempre la fuerza elástica tienes que graficar así, mira. Primero, si tienes un resorte, fíjate, si tienes un resorte por aquí, vamos a suponer que este resorte lo jalas con una fuerza hacia abajo. ¿Qué sucede con el resorte? El resorte se estira. ¿Sí o no? Yo tengo una pregunta. Si el resorte se estira hacia abajo y lo sueltas, ¿hacia dónde iría? Hacia arriba. Hacia arriba. Ya, entonces la fuerza elástica tienes que dibujarla hacia arriba. Gracias, profesor. Un consejo, una sugerencia. Si tú ves que la fuerza que estira el resorte va hacia abajo, la fuerza elástica hacia arriba.
¿Qué hubiera pasado si la fuerza que actúa sobre el resorte hubiera ido hacia arriba, o sea, la comprimía? Hacia abajo. ¿Hacia dónde hubiéramos dibujado la fuerza elástica? Abajo. Hacia abajo. Exacto, hacia abajo, ¿ves? Opuesta a la fuerza deformadora. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Perfecto, muy bien. A ver, chicos, vamos rapidito con unos ejemplos. Bueno, vamos a repetir algunos ejemplos que ya hemos, para poder reforzar un poquito la idea, que ya lo hemos visto el día de ayer, para entrar a otros ejemplitos que sí quiero mostrarte aquí. Primero, a ver, vamos a recordar. Esto lo hemos visto ayer, pero vamos a recordar. Chicos, cuando queríamos el diagrama de cuerpo libre ahí, empezamos a dibujar las fuerzas, pero de acuerdo a lo que hemos estudiado. Vamos en orden para no complicarnos. Primera pregunta, o primera fuerza que tengo que graficar, ¿cuál es? La normal. Eso. En orden, el peso. Ok, el peso va a ser una fuerza que va a ir vertical hacia abajo. ¿Ya? Tenemos FG, que es fuerza de gravedad o también se llama peso. Cualquiera de los dos. Muy bien. Luego, segunda pregunta. La segunda fuerza que estudiamos es la normal. ¿Aparece normal? ¿Aparece normal? Sí. ¿Cómo sabes que hay una normal? ¿Cómo sabes que hay una normal? Superficie. Porque está Por sobre la una- superficie. Porque hay De la Hay derecha. una superficie, perfecto, porque hay una superficie. Entonces, si hay una superficie en contacto, superficie en contacto con la esfera, va a haber una normal que en este caso va a ir hacia la izquierda, siempre actuando sobre el Claro. cuerpo. Y 90 finalmente, grados. si cortas la cuerda aquí, habría una tensión. ¿Hacia dónde dibujaríamos la tensión? Si cortamos la cuerda aquí, Hacia arriba. hacia arriba. Siempre la tensión sale del cuerpo hacia el punto de corte. Ahí está, chicos. Esa es la forma como tienes que graficar el diagrama de cuerpo libre. No hay fuerza elástica porque no hay resorte. Y dijimos que si no te decían nada sobre el cuerpo, ni no te daban ninguna condición, sobre la superficie, perdón, entonces consideramos que no hay rozamiento. Vimos este diagrama también. F, ¿qué cosa viene a hacer? Fuerza externa. Una fuerza externa. Fuerzas externas. Una fuerza externa. Muy bien. Pregunta, ¿cuántas fuerzas hay? Si te dijeran, ¿cuántas fuerzas hay en el diagrama? ¿Cuál sería tu respuesta? Primero haces el diagrama. ¿Ver? 3. 3. Tres. Primera fuerza sería el peso. Ahí está. Claro. Segunda fuerza sería la normal. ¿Cómo dibujamos la normal aquí, chicos? ¿Cómo se dibujaría la normal? Diagonal. Diagonal. Claro, sería diagonal hacia arriba. Sí. Perfecto. Una diagonal hacia arriba. Ahí está. Esa diagonal hacia arriba, siempre perpendicular a la superficie. Y la otra fuerza Y la viene a ser la fuerza fuerza externa. Por eso son 3 fuerzas las que aparecen como ustedes me dijeron. Muy bien. A ver, aquí. ¿Cuántas fuerzas habrán? El, A ver, ¿cuántas fuerzas habrán ahí? Ya, primera fuerza, vamos en orden. El peso. el peso. El peso. Ahí está. Vertical hacia abajo siempre. Segunda fuerza. Superficie. Normal. La La normal. normal. No Normal. olvides que si el plano es inclinado, la normal también va aquí inclinada, porque siempre la normal tiene que formar 90 grados con la superficie. Ahí está. Y ahora viene la pregunta. ¿Y cómo graficamos la fuerza elástica? Hacia arriba. La fuerza elástica, Ah, chicos, no. primero nos tenemos que fijar hacia dónde va el resorte. ¿Cómo está comprimido o estirado el resorte? En este caso, ¿el resorte está comprimido o estirado? Estirado. Ya, estirado sería si es que el bloque lo jala hacia arriba. ¿El bloque hacia dónde tiende a ir? Abajo. Hacia abajo. El bloque por su peso tiende a ir hacia abajo. Entonces, cuando va hacia abajo, ¿qué hace con el resorte? ¿Lo estira o lo comprime? Ah, lo comprime. Lo comprime. Sí, claro. Eso es lo que tienes que pensar. A ver, ¿qué está pasando con el resorte cuando yo coloco un bloque en un plano inclinado? Lo va a comprimir. Tiende a caer, tiende a bajar por su peso. Entonces lo va a comprimir. Y si lo comprime, si lo está comprimiendo, la pregunta es, ¿hacia dónde tengo que dibujar la fuerza elástica? Hacia arriba. Perfecto, tiene que ir hacia arriba, chicos, la fuerza elástica. ¿Por qué? Porque este resorte está siendo comprimido. ¿Ves? Esa es la forma como tú tienes que pensar para poder dibujar la fuerza elástica. Primero, la fuerza que está actuando sobre el resorte, ¿lo comprime o lo estira? Y luego la fuerza elástica en dirección opuesta. Chicos,
Bueno, antes de pasar, ¿estamos de acuerdo ahí? ¿Alguna preguntita, por favor, hasta aquí? Ya, no hay preguntas. Mira, esto también lo hicimos el día de ayer, vamos a reforzarlo. A ver, ¿cuántas fuerzas dijimos que actuaban sobre esa esfera? Ya, lo primero que hiciste fue un diagrama de cuerpo libre. 3. Tienes un peso. ¿Qué más? Tienes dos Normal. normales. Ojo, acá hay dos normales, ¿por qué? Porque hay dos puntos de contacto. Siempre en cada punto de contacto va a haber una normal. Entonces, en este caso, por ejemplo, en este punto de contacto, aquí en este puntito de contacto, nosotros vamos a dibujar una fuerza, que es una fuerza normal 1, perpendicular a la superficie. Y aquí vamos a dibujar otra normal, que también tiene que ser perpendicular a la superficie, por eso tiene que ir inclinada en este caso. Entonces vamos a tener una normal 1 horizontal y una normal 2 inclinada. ¿Ok, chicos? A ver, ¿rozamiento habrá? No, porque es ¿Por liso. qué no? No. No, porque es liso. Porque es liso, así es. Superficie lisa, no hay rozamiento. ¿Ok? Muy bien, no hay tensión porque no hay una cuerda y no hay fuerza elástica porque no hay un resorte. Ese es el diagrama de cuerpo libre de la número 13. Y hemos dicho algo, dijimos algo. Muchachos, ¿qué pasaba? A ver, ¿qué pasaba si no encontrábamos la fuerza del peso así, desde el centro hacia abajo? Dijimos que este peso lo podíamos subir acá. Si tú lo colocas acá, es lo mismo. En la misma línea, tú puedes desplazar en la misma línea, pero siempre manteniendo la dirección. A ver, ahora mira el siguiente ejercicio. En la número 20 te dicen dibujar el diagrama de cuerpo libre del bloque B. A ver, chicos. Los escucho. El bloque B, ojo con el bloque B, ¿eh? Mira, el bloque B está apoyado, el dibujo es algo así. Está apoyado. Acá hay como una cuña. Algo así es. ¿Ok? Es como una cuña. Está, hay dos puntos de contacto, en otras palabras, en el bloquecito B. Algo así. Por aquí está el bloque B. A ver, creo que ahí se ve un poquito mejor. Chicos, ¿cuántas fuerzas hay? 3. 3. Ya, ¿cuáles serían? El peso. Eso Ya, el peso. y 2 normales. Dos Y dos- normales. Ya, muy bien. Pero las normales, ¿cómo se dibujarían? Hacia abajo. Hacia abajo. Cuidado, Hacia las arriba. normales no Hacia se- el cuerpo. Hacia arriba. Hacia arriba. Con las- A ver, primero nos fijamos, a ver. Nos fijamos. Este es el punto de contacto. La normal tiene que ser una perpendicular, y tiene que hacia formar arriba. 90 grados, 90 pero grados. siempre Hacia el tiene cuerpo. que actuar sobre el bloque, o sea, tiene que ir hacia el bloque, tiene que empujar al bloque, Hacia arriba, entonces. hacia arriba. ¿Y aquí cómo sería? Lo mismo. Igual, Igual que la Hacia otra. arriba. perpendicular y hacia arriba. Listo, señores. Peso, reacción 1 y reacción 2. Reacción dos. Las reacciones son las normales en este caso. Bien, ¿hay alguna otra fuerza? ¿Hay alguna otra fuerza en este caso? No. No. Entonces, ¿cuál sería la clave? La D. La clave D. sería la D. La D de dedo. Esa es la respuesta al final. Aquí es la C de casa. A ver, mira la pregunta número 16. Chicos, en la pregunta 16 me dicen indicar el diagrama de cuerpo libre de la barra. Ya, ahí va la primera pregunta. La primera fuerza que aparece en la barra es el peso. ¿Dónde tengo que ubicar el peso en una barra homogénea? Siempre acuérdense, en una barra homogénea el peso se ubica en el punto medio. El punto medio estará por acá, más o menos por acá. Entonces, aquí vamos a dibujar el peso hacia abajo. Ahora, muchachos, ¿cuántos apoyos ven de la barra? 2. ¿Cuántos puntos de contacto con superficies ven? 2. Dos 2. puntos de 2 contacto. fuerzas normales. Eso quiere decir que van a haber dos fuerzas normales. Ahora tú dirás, pero ¿por qué normales? ¿Por qué no puede haber una reacción? Una preguntita, ¿cómo es la superficie? Lisa. Lisa. ¿Qué significa lisa? Que no hay fuerza de rozamiento. Exacto, no hay fuerza de rozamiento. Eso quiere decir que las reacciones tienen que ser normales. O sea, en otras palabras, las reacciones tienen que ser perpendiculares a la superficie. Ahora, mi pregunta es, ¿hacia dónde apunta la reacción? ¿Hacia dónde la dibujo? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. 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 Siempre dirigida al punto de contacto.
¿Ok? Siempre dirigida al punto de contacto. Aquí, ¿cómo tendría que dibujar la normal? Perpendicular a la base. O sea, tendría que ser así inclinada, ¿no? Mira, inclinada. Claro. Perpendicular a la superficie. Inclinada. Y tiene que ir hacia Arriba. exacto. Tiene que ir hacia arriba y siempre formando 90 grados aquí. Entonces, chicos, vamos a tener en la barra una fuerza que es el peso, una fuerza que es la normal. En este caso, repito, debe ser perpendicular a la superficie. Y como aquí la superficie es horizontal, entonces la fuerza de normal tiene que ser vertical. Y aquí dijimos que tenía que ser inclinada para que sea perpendicular a la superficie. Pregunta, ¿hay alguna otra fuerza? No. No. No, profe. Son todas las fuerzas que hay. ¿Ok? No hay tensión porque no hay cuerda. No hay fuerza elástica porque no hay resorte. Y como es lisa, no hay rozamiento. ¿Cuál sería la respuesta, chicos? La E. La E. La E sería, ¿no? Exacto. La E de nano, esa es la respuesta. Muy bien. A ver, vamos con la siguiente. A ver, en esta pregunta me dicen, señala el DCL del bloque B en la figura si los bloques están en reposo. Reposo, equilibrio, ¿no? A ver, el DCL del bloque B. Chicos, aislamos el bloque B. Vamos a practicar un poquito aquí, ¿ya? Vamos a practicar un poquito y me van a ayudar ustedes. Voy a hacer el diagrama de cuerpo libre, tanto del bloque B como del bloque A. ¿Ya? Voy a hacer el diagrama de cuerpo libre de los dos bloques. Para practicar. Y respuesta vamos a dar el diagrama de cuerpo libre del bloque B, nada más. Ya, ayúdame por favor. En el cuerpo A, ¿cuál es la primera fuerza que tengo que dibujar? El peso. Eso. El peso, perfecto. El peso que es vertical hacia abajo, ¿cierto? Ahí está el peso de A. Perfecto. Muy bien. ¿Cuál es la segunda fuerza que aparece en el bloque A? La normal. La normal. La normal. ¿Y esa normal hacia dónde la dibujamos? Hacia abajo. Hacia abajo. Excelente, muy bien. Ojo, cuando decimos la normal, estamos observando que A se está apoyando en esta superficie horizontal. Entonces aquí va a haber una fuerza que va a ir hacia abajo, ¿no? Y esa fuerza vendría a ser, ¿qué pasa aquí? Ya, esa fuerza vendría a ser la fuerza normal. Hacia abajo. Ya, ahora la siguiente pregunta sería, vamos a dibujarla más bonita, ¿no? Por aquí, ya, por aquí está la normal. Ya, ¿y cuál sería la otra fuerza que nos falta, chicos? Ya, ¿cuál sería la otra fuerza que nos falta? ¿Habrá alguna otra fuerza que nos falte? La fuerza que nos dan en ¿La el fuerza que dibujo. está en la imagen? Perdón, ¿la fuerza qué? No La escuché. fuerza externa. Externa. La que está en la imagen. Externa. No. Cuidado. La fuerza externa F, ¿sobre qué está actuando directamente? Sobre el B. Sobre el cuerpo Sobre B. B, no sobre A. Entonces, cuando tú analices el DCL de B, ahí sí inclúyelo, pero no en A. Tú en A tienes que dibujar las fuerzas que actúan directamente en él, en el cuerpo. ¿Ok? Entonces, la fuerza externa no va. Lo que hay, sí, miren chicos aquí, dense cuenta aquí. ¿No es cierto que entre A y B hay un contacto? Sí. La reacción Una entonces. reacción. Claro, y si hay un contacto entre estos dos cuerpos, va a haber una acción y una reacción entre dos cuerpos. Va a haber una reacción del bloque B sobre el bloque A. Este bloque B reacciona sobre el bloque A. ¿Cómo se dibuja la reacción del bloque B sobre el bloque A? Fuerza normal. Hacia arriba. Hacia arriba. Perfecto. La reacción del bloque B sobre el bloque A, sobre quiere decir que A lo recibe. Tiene que ir hacia arriba. Ya, pero a la vez va a haber una reacción del bloque A sobre el bloque B, ¿o no? Claro. Ya, si analizaras B, ¿cómo dibujarías la reacción Hacia del bloque A abajo. sobre el bloque B? Hacia Hacia abajo. Hacia abajo. Hacia abajo. Hacia Pero en abajo. el bloque B. ¿Te das cuenta? Ojo, lo que estamos dibujando ahorita, lo que acabamos de dibujar, son dos fuerzas de acción y reacción. Estas dos fuerzas de acción y reacción se llaman fuerzas de contacto. Cuando hay dos cuerpos que están juntos, están unidos, como en este caso, entonces aquí va a haber una fuerza de reacción entre los bloques llamada también fuerza de contacto. Acuérdate ese nombrecito.
Y la fuerza de contacto siempre va a venir en parejas. Una va a actuar sobre el bloque A y otra actúa sobre el bloque B. Si yo quiero saber cuál es la fuerza que actúa de B sobre A, o sea, la reacción de B sobre A, sobre, ¿quién lo recibe? Lo recibe A, tiene que ir hacia arriba. Y la reacción sería la fuerza que ejerce A sobre B. Entonces tendrá que ir hacia abajo, pero cuando grafico B. Chicos, en A, ¿hay alguna otra fuerza que observes? Ya dibujamos el peso, ya dibujamos la normal, ya dibujamos la reacción entre los bloques. ¿Habrá tensión? No. No, No, ¿Habrá fuerza elástica? tampoco. no, No. tampoco. Tampoco. Entonces, no hay más fuerza sobre A, chicos. Sobre B, ¿qué fuerzas hay sobre B? En orden. Eso. Peso. El El peso, peso. ¿Qué más? Fuerza externa. Fuerza externa. Ahí sí. Toda la fuerza Exacto. externa. Ahí sí, chicos, va la fuerza externa, porque la fuerza externa está actuando directamente sobre B. Y finalmente, aparece una fuerza de contacto, fuerza de reacción entre los bloques, que tienen que ir en este caso hacia hacia abajo. abajo. Ven, chicos, esa sería, ese sería el diagrama de cuerpo libre del bloque B. Y del bloque A. Antes de responder, ¿está claro hasta ahí alguna pregunta? No, profe, No. todo claro. ¿Qué marcarías entonces? ¿Cuál sería la clave? La D. La D. La D de dedo, exacto. Esa es la clave. En limpio. Tienes el bloque B, tienes un peso del bloque B, tienes la fuerza externa y tienes la fuerza de reacción de A sobre B, que tiene que ir hacia abajo. Listo, chicos. La clave sería en este caso la D de dedo. Siempre que tengas dos cuerpos en contacto, hay que dibujar esa fuerza de contacto. Esa fuerza de contacto llamada también fuerza de reacción entre los bloques. Acción. Muy bien. ¿Alguna pregunta por fuera hasta aquí? No, Preguntas por ahí, a ver, en el chat, preguntas. Ya, seguimos avanzando entonces. Vamos con la pregunta 17. En la pregunta 17 me piden hacer el diagrama de cuerpo libre del bloque A en equilibrio. Chicos, hacer el diagrama de cuerpo libre del bloque A, sabiendo que todas las superficies en contacto son lisas. Al decirme que son lisas, ¿qué fuerza ya voy a obviar? ¿Qué fuerza no vamos a tener? Rozamiento. El la de rozamiento. rozamiento. Perfecto, muy bien. Entonces, si me dicen hacer el diagrama de cuerpo libre de la esfera A, lo primero que tienes que hacer es aislar A. ¿Ok? Analizamos solamente la esfera A. Listo, ¿me ayudas? Primera fuerza, ¿cuál es la primera fuerza que aparece? Peso. Peso. Eso. Peso. ¿Ya? El peso vertical hacia abajo. Listo. La ¿Cuál es la reacción, segunda fuerza que La está? la reacción, reacción La porque reacción. son dos cuerpos. Fuerza de contacto. de B sobre A. Exacto. Hay que tener mucho cuidado. ¿Normal habrá en A? No. No, En A no hay normal. Porque date cuenta que donde hay normal es en B, porque B está apoyada a la superficie. sí, sí. Pero A no está apoyada a la superficie. Entonces no vamos a encontrar una reacción normal en A, pero sí vamos a encontrar una reacción entre los bloques A y B, entre los cuerpos A y B, que es lo que dijeron hace un ratito, Claro. la fuerza de contacto. Va a haber una fuerza de contacto entre A y B. ¿Qué más hay? ¿Qué más ves ahí? La tensión. Tensión. Muy bien. A ver, chicos, una preguntita. ¿Cómo dibujarían la tensión primero? Si cortas la cuerda. Hacia arriba. Hacia arriba. Hacia arriba. Esta es la tensión. Muy bien. ¿Y cómo dibuja la fuerza de contacto si estás analizando el bloque A? Hacia el cuerpo. Hacia el cuerpo. Hacia el cuerpo A. No, entonces tú tienes que dibujar una fuerza así. Claro. Hacia el cuerpo A. Así, mira. Esa es la reacción sobre el bloque A. ¿Te das cuenta? Y si hubieras analizado el bloque B, ¿hacia dónde dibujabas esa reacción? Hacia el cuerpo B. O sea, hacia arriba. Y la Claro. tensión finalmente es de esta forma. Chicos, ese sería el diagrama de cuerpo libre del bloque A. Por favor. Del bloque, sí, del bloque A. O del cuerpo A. Pregunta, ¿cuál marcarías? La B. La B. La B. La B de beso. Listo, muchachos. Esa es la respuesta, la B de beso. Listo. Ahora, vamos a ver cómo sería el diagrama de cuerpo libre del bloque B. ¿Me ayudas? Primera fuerza en el bloque B. Fuerza del peso. Peso. Excelente, el peso.
Vertical hacia abajo siempre. Segunda fuerza en B. Normal. La Normal. Ahora sí, Normal. la normal porque B se está apoyando sobre la superficie. Sobre la superficie. ¿Cómo tiene que dibujar la normal? Hacia El cuerpo B. dentro. Hacia Hacia el cuerpo. B. O sea, hacia la izquierda, ¿no? Claro. Ujú. Ya. Y siempre recuerden, tiene que ser horizontal hacia la izquierda para que forme 90 grados aquí. 90 con grados. esto. Exacto. ¿Habrá alguna otra fuerza, chicos? La fuerza de contacto. Rozamiento. Muy bien. La fuerza de contacto. Mira, acá hay un contacto. Esta fuerza de contacto, ¿hacia dónde actúa? Si estamos analizando B. Hacia el cuerpo B. Hacia adentro de B. Hacia el cuerpo B. Ahí están, muchachos. Esta sería la fuerza de contacto o fuerza de reacción entre los bloques. Mira esta fuerza de contacto de A y mira esta fuerza de contacto de B. Son parejas de acción y reacción, muchachos. ¿Cómo son sus módulos? Iguales. Iguales. ¿Y cómo deben ser sus direcciones? Opuestas. Contrarias. Opuestas. Ahí la vemos, mira. Opuestas. Módulos iguales y direcciones, mira, opuestas. Muy bien, chicos. ¿Está claro entonces cómo hacer un diagrama de cuerpo libre? Sí. Sí, perfecto. Sí, profesor. Perdón, te iba a preguntar algo. ¿Y en B no hay tensión, chicos? No. No, No, no. No hay ¿Por qué? tensión. ¿Por qué no habría tensión? Porque no hay ninguna fuerza. Porque en realidad la tensión solamente Porque no. afecta a la. Exacto, porque la cuerda solamente está Afectando a. sujetando al bloque A. Nada más, al cuerpo A. ¿Ok? Entonces, si no actúa sobre B, o sea, si no afecta al bloque B, entonces no se dibuja la tensión. Muy bien. Esa es la respuesta. A ver. Dice, en el problema anterior, uy, borré el dibujito. Me dice, en el problema anterior, luego de hacer el DSL del bloque B, indica cuántas fuerzas actúan sobre él. Ya lo hicimos. ¿Cuántas fuerzas actúan sobre él? ¿Cuántas fuerzas habían en el bloque B? 3. Tres. A ver, lo hacemos de nuevo. Peso, normal. Tres fuerzas. Peso normal y Fuerza de contacto. la fuerza de contacto. Contacto. Exacto. ¿Lo hacemos de nuevo? El peso, Sí. la La fuerza de normal. contacto y Y la la normal. normal. Exacto. Respuesta. 3 fuerzas. La D. La D de dedo. Muy bien. Muy bien, chicos. Ya, voy a entrar ya a las preguntas teóricas, ¿ya? Las preguntas que seguro ustedes ya tienen respuesta, porque yo te pedí que hicieras esas preguntas teóricas. Voy a entrar a unas preguntitas que las tengo aquí en la diapositiva para poder analizarlas. Ya después ya empezamos con la 1, la 2 y todos los problemitas que tenemos ahí. A ver, pregunta 9. ¿Alguien ha marcado respuesta de casualidad? ¿Alguien tiene respuesta a este ejercicio? ¿Alguien ha resuelto ese ejercicio? Listo, si no hay respuestas, empezamos. ¿Me ayudan? Señores, dice, en la figura se muestra un niño empujando un bloque. Indica la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. A ver, por ahí me dicen que la A. La A me están diciendo. Vamos a ver. A ver, vamos a ver. La primera premisa es, ¿la fuerza normal es la reacción del peso del bloque? Falso. 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 Y esta es recontra falsa, pues ya, ¿cuántas veces? Ya la conocemos, ya. Falsa. ¿Cuántas veces le hemos dicho? La segunda, si la acción es la fuerza del niño, ¿la reacción será la fricción? Falso. Falso. ¿Por qué, ah? ¿Por qué no Porque puede ser la tiene reacción la fricción? No. A ver, La reacción. el niño, ¿qué está haciendo? El niño está empujando el bloque, o sea, está aplicando una fuerza sobre el bloque. Fuerza. Ya, esta fuerza externa que ejerce el niño sobre el bloque se va a llamar la acción. El rozamiento, porque acá me dicen que hay rozamiento, lo tengo que dibujar opuesta al deslizamiento. Pero mi pregunta es, muchachos, ¿sobre quién actúa el rozamiento? ¿Sobre quién está actuando el rozamiento? Sobre. Deslizamiento. Superficie y el cuerpo. No, pero ¿sobre quién está actuando? ¿Sobre quién? ¿El bloque? Sobre el La bloque, exacto. superficie. La fuerza de rozamiento actúa en el bloque está actuando. ¿Y la fuerza externa sobre quién está actuando? En el bloque también. También en el bloque. Señores, ¿se han dado cuenta que estas dos fuerzas actúan en el mismo bloque? O sea, actúan en el mismo cuerpo. ¿Pueden ser parejas de acción y reacción si actúan en el mismo cuerpo? No. No tienen dos cuerpos No. diferentes. Un mismo cuerpo. Exacto. Esa es la razón por la cual la segunda premisa también es falsa. Actúan en cuerpos iguales, o sea, en el mismo cuerpo.
Profesor, ¿Alguien me dirá, ¿y cuál es la reacción a la fuerza del niño? Bueno, acá va a haber, en el contacto, va a haber una fuerza que actúa sobre la mano del niño. Aquí va a haber una fuerza que actúa sobre la mano del niño. Esa sería la fuerza de reacción a la fuerza del niño. Listo. Y finalmente, si el peso del bloque es la fuerza de acción, ¿la fuerza de reacción está en el centro de la Tierra? Verdadero. Ya hemos dicho eso, ¿no? Que la reacción al peso, ¿dónde se encuentra? En el centro de la Tierra. Muy bien. Entonces, ¿la clave cuál sería? La A de avión. Muy bien, como dijeron muchos, algunos compañeros suyos aquí en el chat. Bien, chicos. ¿Alguna pregunta ahí en el ejercicio? No, profe. No hay pregunta, seguimos entonces. Pregunta 11. A ver, ¿alguna respuesta? Veo que han resuelto varios. Ya tu respuesta, no importa. No importa que te equivoques, ¿no? Acá estamos para aprender. La E me dicen por ahí. la E también. La E también me dice su compañero. A ver, vamos a analizar. Vamos a ver si es la E. Dice, en los siguientes esquemas se muestra el DCL de una silla de peso P y las fuerzas de contacto en sus patas. ¿Cómo es esto? Miren, muchachos. En realidad ustedes tienen acá una silla, tienen la superficie, y sobre la superficie hay una silla. Ya, yo les hago una pregunta. Si ustedes separan la silla de la superficie, a ver si separamos la silla de la superficie, ¿qué cosa aparece, qué fuerza aparece entre las patas de la silla y la superficie? A ver, chicos. ¿Qué fuerza? Uy, ¿qué pasó ahí? Ya, ahora sí. A ver, en este puntito, muchachos, ¿no es cierto que las patas de la silla están en contacto con la superficie? Sí. La pregunta entonces, ¿qué fuerza aparece aquí? Normal. Entre las patas de la La silla. normal. Normal. Eso. Ya, pero ¿cómo le hemos llamado también? Le hemos llamado también fuerza de contacto, ¿cierto? Claro. Claro, entonces, ¿qué sucede? Las patas de la silla van a recibir una reacción, pero a la vez, la superficie recibe una reacción de las patas de la silla, ¿o no? La fuerza que ejerce el piso sobre las patas es esta, que le han llamado N1. Y la fuerza que ejerce las patas de la silla sobre el piso es esta. Esta de aquí que le han llamado N3 en la figura. Igual acá, muchachos. A ver. Estas patas ejercen una fuerza sobre este piso y el piso ejerce una fuerza sobre las patas. O sea, acá va a haber una reacción del piso. Y aquí también. A esto le han llamado N2 y a esto le han llamado N4. Ya, muchachos, una pregunta. Hay el peso por aquí. Primera pregunta. ¿Cuáles son las parejas de acción y reacción? Indícame cuáles son las parejas de acción y reacción que ves ahí. N1, N3 y N2, N4. Ya, N1 y N3 son una pareja de acción y reacción. Muy bien. N2 y N4 son otra pareja de acción y reacción. Perfecto. ¿Y el peso? Muchachos, ¿dónde está la reacción al peso? En el centro de la Tierra. En el centro de la Tierra. Por lo tanto, la primera premisa dice, N1 y N2 son las reacciones del peso. No. Falso. Falso. N1 y N2 son las reacciones De la sí. del piso sobre la silla. Sí. O sea, son las reacciones de N3 y de N4. Ya. N3 y N4 son las acciones del peso sobre el piso. Falso. Falso. ¿N3 y N4 son las acciones del peso sobre el piso? No. No. No es la acción del peso. En todo caso, es la acción de las patas de la silla sobre el piso. Es falso. Muy bien. La reacción a P, al peso, ¿está en el centro de la Tierra? Verdadero. Sí, verdadero. Verdadero. N1, muy bien, verdadero. N1 y N3
¿Son parejas de acción y reacción? Verdadero. Sí, Verdadero. verdadero. Entonces, ¿cuáles son las verdaderas? La 3 y La la 3 4. y la 4. 3 y Alternativa 4. E. Excelente. Por eso la respuesta es enano, como dijeron sus compañeros. No te olvides, la reacción al peso, ¿dónde está? En el centro de la Tierra. Centro de la Tierra. Tierra. En el centro de la Tierra. ¿Ok? Muy bien. Seguimos avanzando. ¿Alguna preguntita hasta aquí? No. Listo, entonces, si no hay preguntas, seguimos. A ver, 25. A ver, chicos, analicemos la número 25. En la pregunta 25 dice, si el sistema se encuentra apoyado sobre un piso liso, siendo F1 mayor que F2, indica la alternativa correcta. A ver, utilicen por favor las leyes de Newton, por favor, ¿ya? Utilicen las leyes de Newton. Una pregunta, si F1 es mayor que F2, ¿yo puedo decir que están en equilibrio? ¿Podríamos decir que el sistema se encuentra en equilibrio? Sí. No, No. no. No, chicos. Para que el sistema esté en equilibrio, ambas fuerzas tienen que ser Deberían ser iguales. iguales. Se tienen que anular, porque actúan sobre un mismo sistema. Entonces, ¿qué pasa si F1 es mayor que F2? ¿El sistema hacia dónde se mueve? O sea, A la derecha. Hacia la Hacia E. derecha. Hacia la derecha. Hacia la derecha. Pregunta, si no está en equilibrio, ¿qué cosa tiene que aparecer? Aceleración. Una aceleración. Exacto. aceleración. Si a mí me están diciendo que F1 es mayor que F2, eso quiere decir que el sistema no está en equilibrio. Y al no estar en equilibrio, tiene que acelerar. Y en este caso, la aceleración también apunta hacia la derecha. Siempre la aceleración apunta hacia donde va la fuerza resultante. Es decir, tú te fijas, ¿cuál es mayor, F1 o F2? F1 es mayor. Entonces la aceleración tiene que seguir la dirección de F1. Eso nos decía en la segunda ley de Newton. La aceleración siempre sigue la dirección de la fuerza resultante. En este caso, el mayor indica la dirección de la fuerza resultante. Primera premisa. ¿Qué pasó? Se me fue ahí la clave. ¿El sistema se encuentra en equilibrio de traslación? Señores, ¿el sistema se encuentra en equilibrio? No. No, No. porque hay aceleración. No hay equilibrio. No. La B. ¿El módulo de la fuerza de reacción de A sobre B es mayor que el módulo de la reacción de B sobre A? Chicos, una pregunta. Entre A y B, en este puntito, ¿qué aparece? Fuerza de contacto. Una fuerza de contacto. Muy bien. Esa fuerza de contacto sería justamente la reacción que hay de A sobre B y de B sobre A. Pregunta. ¿Cómo son los módulos de esas reacciones? Iguales. Son iguales, chicos. Así el sistema esté acelerando, así todo esté acelerando, las fuerzas de contacto son fuerzas de acción y reacción. Y al ser fuerzas de acción y reacción, tienen que tener módulos Iguales. iguales. Los módulos son iguales, muchachos. Entonces, eso quiere decir que el módulo de la fuerza de reacción de A sobre B no puede ser mayor que el módulo de la reacción de B sobre A. Falso también, son iguales. Falso. La C, el módulo de la fuerza de reacción de B sobre A es mayor que el módulo de F1. No. No. No, Falso. falso. El módulo de reacción de B Iguales. sobre A, si tú analizas A, la reacción va para allá. F1 tiene que ser mayor para que acelere hacia la derecha. Ah, ojo con esta pregunta, la D. ¿La inercia del sistema aumenta? ¿La inercia del sistema aumenta? Por ahí me dicen que no. ¿En qué me tengo que fijar para saber si la inercia aumenta o disminuye? ¿O no? Si es que solo es un cuerpo, En la Bueno, masa. en un cuerpo o en un masa? sistema. solamente En la masa. puede. Es la Claro. masa. En la masa. Para que la inercia cambie, para que la inercia varíe, aumente o disminuye, tiene que variar también la masa. Señores, ¿la masa cambia de A y de B? No. No. La masa no cambia. Y si la masa no cambia, eso quiere decir que la inercia del sistema se va a mantener constante. No aumenta, no cambia la inercia del sistema, la masa no cambia. Relaciona inercia con masa. Última, las fuerzas de acción y reacción entre los bloques son numéricamente iguales. Sí. Sí. Sí, Esa es la verdadero. respuesta. Así es. Independientemente si el sistema está acelerando o no. El sistema puede acelerar.
o puede estar en equilibrio. Independientemente de ello, siempre la acción y la reacción son numéricamente iguales. Muy bien, chicos. ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí, profe. Y aquí va la siguiente preguntita. Ahí este dibujito, no sé qué pasó, que no se borra. Ya, leemos, ¿no? Sí, creo que se lee. A ver, dice, ¿las fuerzas de acción y reacción tienen direcciones opuestas? Verdadero. Verdadero. No, Son sí, módulos sí, iguales y direcciones opuestas. Verdadero. ¿Las fuerzas de acción y reacción actúan en cuerpos diferentes? Verdadero. 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 ¿Y los valores de las fuerzas de acción y reacción son iguales? Los valores, módulos. Verdadero. 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 Cuando te digan La valor, chicos, perdónenme, cuando les digan valor, entiéndanlo como módulo. ¿Ok? Valor, módulo. Magnitud. Valor, módulo, magnitud. Lo mismo. Entonces, la magnitud del módulo, los valores de la fuerza de acción y reacción, sí son iguales. Listo, todas son Profesor, verdaderas. perdón. Profesor, Dime. módulo y magnitud es lo mismo, ¿verdad? Sí, considéralo como lo mismo. Ujú. Así es. Gracias. Inclúyele ahora la palabra valor. Si te dicen el valor de la fuerza, es el módulo de la fuerza. También lo mismo. La clave es la E, chicos. Esa es la clave a la preguntita. Bien, muchachos. ¿Alguna pregunta, por favor? Preguntas hasta aquí. ¿Dudas? Profesor, la número 24. Ya, antes de... No, yo hasta aquí nada más. Quiero hasta aquí. Ay, Hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Listo. Si no hay dudas, no hay preguntas, entonces pasamos a la siguiente parte. Y ahora sí vamos a incluir la pregunta que me estás haciendo tú ahorita, que es la número 24. La vamos a incluir, no te preocupes. A ver, ¿se ve bien por favor ahí la pantalla? Sí, profesor. Lo que no se ve es el chat. A ver, un ratito. Ahora sí. Listo. Listo, muchachos. Ahora sí. Vamos con el resto de preguntas. Los escucho, ¿ah? Que escucho. Como siempre, tienen que ser participativos como hasta ahora. Vamos con la primera pregunta. ¿Alguna respuesta a la primera pregunta? A ver, respuestas. Profesor, ¿puedo aumentar más la pantalla? Por Vamos a favor. aumentarlo un poquitín más. ¿Ahí está bien? ¿Mejor? Sí, ahí ya está bien. Perfecto. Listo. A ver, repito. Respuestas. La D me dicen por aquí. sí, la D. La D también confirma su compañero. La D. La D también. Veamos. Dice, respecto al concepto de fuerza, señale verdadero o falso. Señores, a ver, confirman. Surge cuando dos o más cuerpos se encuentran en contacto. ¿Qué dices? Si dos o más cuerpos están en contacto, ¿aparecerá fuerza? Verdadero. Sí, verdadero. ¿Ok? Verdadero. La fuerza, ¿es una cantidad escalar? Señores, ¿es escalar la fuerza? Falso. Es vector. Falso. No, no es escalar. ¿Su unidad en el sistema internacional es el Newton? Tampoco. No. Sí. Cuidado. Su unidad en el sistema internacional sí es el Newton, eso sí es verdadero. Pero no es una cantidad escalar. Por eso es que la premisa tiene que ser falsa. Señores, ¿los cuerpos que interactúan necesariamente tienen que estar en contacto? Falso. Falso. Sí. No, falso. ¿Por qué? Que también Porque es también falso. pueden estar a A ver, a distancia. distancia. Excelente, porque también pueden estar a distancia. Los cuerpos que interactúan pueden estar a distancia o pueden estar por contacto. Muy bien, falso entonces. Porque dice necesariamente. Ese necesariamente quiere decir siempre. Si te hubieran dicho, ¿pueden estar en contacto? Pueden. Los cuerpos que interactúan, ¿pueden estar en contacto? Sí. También pueden estar a distancia. Muy bien. ¿Verdadero, falso, falso? La clave es la D, como dijeron por ahí. Seguimos. La 2 que marcaste. ¿Qué marcamos en la 2? La C de casa, me dice su compañera. Sí. ¿Sí? ¿Corroboran C de casa? Vamos rapidito. 1. La fuerza es la medida de una interacción entre dos cuerpos. Verdadero. 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 El peso se representa por un vector vertical y su valor es proporcional a la aceleración de la gravedad del lugar. Falso. Falso. Ya, para empezar, el peso se representa por un vector vertical. Eso sí es verdadero. El vector es vertical hacia abajo.
Pregunta, su valor, el valor del peso, ¿cómo lo calculas? O sea, ¿cuál es la fórmula para hallar el peso? La masa por aceleración de la gravedad. Muy bien, masa por aceleración de la gravedad. Señores, ¿qué pasa si la aceleración de la gravedad aumenta? Aumenta el peso. Aumenta el peso. Entonces, pregunta, ¿el peso es proporcional a la aceleración de la gravedad? Y es proporcional. Sí, chicos. Sí. El peso es proporcional a la aceleración de la gravedad del lugar. Tú sabes que en la Luna también hay gravedad, pero la gravedad no es igual a la de la Tierra. La aceleración de la gravedad en la Luna, por ejemplo, es la sexta parte de la Tierra. ¿Sabes qué va a pasar con el peso de las personas en la Luna? ¿Se vuelve Disminuye. mayor? ¿Mayor ¿Aumenta? se vuelve o menor? A ver. No, menor. 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 Claro, si estamos diciendo que la aceleración de la gravedad en la Luna es menor que en la Tierra, es la sexta parte, el peso en la Luna se vuelve la sexta parte de la que tienes tú aquí. Ah, disminuye. Sí, llega a ser la sexta parte. Entonces, ¿qué pasa en la Luna? En la Luna no tenemos mucho peso, aparentemente. Por eso es que las figuras de las personas que están en la Luna, ¿cómo se ven? ¿Caminando Bien. normal? No, como Flotando. saltar. Saltando. Flotando, como saltando, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienen mucho peso y por eso no pueden estar firmes en tierra. Ya que en la gravedad, en la Luna, la aceleración de la gravedad es menor que en la Tierra. Entonces, no olvides, el peso sí se representa por un vector vertical y su valor depende de ¿qué? Depende en forma directamente proporcional de la gravedad del lugar. Es verdadera, chicos. La segunda es verdadera. Profesor, La sí. tercera, Y si la la- tensión es del mismo valor en toda la cuerda si despreciamos la masa que puede poseer. Chicos, la tensión dijimos que también cumplía con la pareja de acción y reacción, ¿cierto? Claro. Entonces, se considera que la tensión es la misma en la cuerda, siempre y cuando despreciemos la masa que tiene la cuerda. La cuerda tiene una masa. En los problemas normalmente solemos despreciar esa masa. Por eso es que consideramos que la tensión es la misma. Por eso la tercera es verdadera. La A. La clave es la A de avión, chicos. Tengan Profesor, mucho cuidado. Dime, hijo. si dijeran en la proposición 2 la aceleración de la gravedad de la Tierra, ahí sí sería falso. El peso se representa por un vector vertical y su valor es proporcional a la aceleración de la gravedad de la Tierra. Sí. Si Lo dijeran que eso. pasa es que ahí habría una... O sea, la pregunta no estaría muy clara, ¿no? Su valor es proporcional a la aceleración de la gravedad en la Tierra. Pues eso quiere decir que la aceleración de la gravedad de la Tierra puede variar. Claro, y sería falso, bueno, pero no puede variar, es fijo, ¿no? No, en la Tierra, es que en realidad sería verdadero. ¿Sabes por qué? En la Tierra, la aceleración de la gravedad se considera teóricamente como constante, pero en realidad hay una pequeña variación. En los polos hay mayor aceleración de la gravedad que, por ejemplo, en los extremos del eje ecuatorial. Ahí sería en todo caso verdadero también. Todo eso lo vamos a ver cuando veamos caída libre vertical. Ahí yo les voy a explicar lo que es la gravedad. Pero hay una pequeña diferencia, pero es tan pequeñita la diferencia que obviamente en el peso no se va a notar, a menos que uses aparatos muy, digamos, muy sofisticados que te puedan medir exactamente el peso, ¿no? Ahí sí hay una pequeña diferencia. O sea, teóricamente, sí hay una pequeña diferencia ahí. ¿Sí? Ya, vamos con la 3, chicos. Indique verdadero o falso. ¿Las fuerzas de acción y reacción siempre actúan sobre el mismo cuerpo? Falso. En un solo cuerpo. Falso, actúan en cuerpos diferentes. Diferentes. Las fuerzas de acción y reacción ocurren al mismo tiempo y ninguna de las otras dos puede existir sin la otra. Verdadero. Verdadero. Siempre actúan al mismo tiempo y siempre aparecen en parejas, por eso ninguna de las dos puede existir sin la otra. Oh. Las fuerzas de acción y reacción, por ser un par de fuerzas, siempre se equilibran. Verdadero. Ojo, Falso. se equilibran significa se anulan. Falso. Te dicen que se equilibran, te están diciendo que siempre se anulan. No, falso. No se pueden anular, chicos. No se pueden equilibrar, no se pueden anular porque actúan en cuerpos diferentes. Falsa sería. La C. Falso, verdadero, falso, la C de casa. Así es. Muy bien. ¿La 4 qué marcaron en la 4? A ver, ¿qué respuesta tienes para la 4? La M dicen por ahí. A ver, vamos a ver. La 4 dice, respecto a la tercera ley de Newton. Chicos, ¿cuál es la tercera ley? La ley de acción y reacción. Acción y reacción. Acción y Perfecto, acción y reacción. reacción.
1. Se deduce que la única fuerza que no tiene una pareja de acción y reacción es la fuerza gravitacional. La fuerza gravitacional es la fuerza de gravedad. O sea, en otras palabras, el peso. Señores, el peso dice que es la única fuerza que no tiene pareja de acción y reacción. ¿Es verdadero o falso? Falso. Falso. Falso, muchachos. El peso tiene una reacción que sabemos que está en el centro de la Tierra. Segundo, la condición necesaria y suficiente para que F1 y F2 constituyan un par de acción y reacción es que F1, o sea, la fuerza 1 sea igual a la fuerza 2. ¿Qué opinan? La fuerza 1 debe ser igual a la fuerza 2. O sea, la fuerza de acción es igual a la fuerza de reacción, en otras palabras. Sí, Sí. sí. Bueno, en realidad la respuesta es no. 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 ¿Tienen el mismo módulo? Sí. Pero sus direcciones, ¿cómo son? No, pues. Opuestas. Opuestas. Para que el Diferentes. vector fuerza sea igual a otro vector fuerza, tienen que tener tanto igual módulo como dirección. Para que dos fuerzas sean iguales, tienen que tener el mismo módulo y la misma dirección. Las parejas de acción y reacción, chicos, no tienen la misma dirección. Y si no tienen la misma dirección, eso quiere decir que no son fuerzas iguales. Son fuerzas opuestas. Por lo tanto, esta premisa sería falsa. Es la de. Falsa sería la segunda. A ver. La 3. Es la Señores, de. la tercera ley solo es aplicable en los cuerpos que se encuentran en contacto. Falso. Falso. Eso, también se puede aplicar para los cuerpos que se encuentran a distancia. ¿Sí? Y la última, las fuerzas se presentan en pares. Verdadero. Pero, Siempre las fuerzas se presentan en parejas. ¿Ok? En La B. parejas. Es decir, perdón, esta es verdadera, ¿no? Las fuerzas se presentan en parejas. Es decir, siempre hay una acción y una Reacción. reacción. Listo, ¿cuál es la clave? La B. La C. B. B. Tres falsas y una verdadera. Listo, chicos, esa sería la respuesta final. Muy bien. Vamos con la 5. 5. Bueno, primero, ¿qué marcaste? ¿Marcaste algo? La E me dicen por aquí. A ver, ¿y el resto qué marcó? Ya veamos. Sí, yo también la E. También la E, hijo. Muy bien. A ver, vamos a ver. Vamos a ver si es la E, ¿ah? Dice, ¿la primera ley de Newton se cumple en el MRU? Verdadero. Verdadero. Chicos, para que se cumpla la primera ley de Newton, ¿cómo tiene que estar el cuerpo? En equilibrio. En equilibrio. En equilibrio. Equilibrio. Y para que esté en equilibrio el cuerpo, tiene que estar o bien en reposo, o bien se tiene que mover con velocidad constante. Y todos ustedes saben que cuando un cuerpo se encuentra con MRU, chicos, cuando un cuerpo se encuentra con MRU, ¿eso qué quiere decir? Si el cuerpo tiene MRU, No hay aceleración. que no hay aceleración. Exacto, que la velocidad es constante, no hay aceleración. Por lo tanto, sí cumpliría con la primera ley de Newton, ya que está en equilibrio. 2. La reacción normal, ¿siempre es la reacción total? Falso. 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 ¿Cuándo la reacción normal sería la reacción total? Cuando es un suelo liso. Cuando es una superficie lisa, cuando no hay rozamiento. Ahí sí, pero no siempre es así. Bien. Tercero, en la segunda ley de Newton, la aceleración es directamente proporcional a la masa. Falso. 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 No es. Es inversamente proporcional. Cuarta, las fuerzas de acción y reacción se anulan. Falso. Falso. No, sí está. Falso. No se pueden anular porque actúan en cuerpos diferentes. Entonces, ahora sí, ¿cuál es la clave? La La E. clave es la E, chicos. La clave es la E. Muy bien, muchachos. Perdón. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Hay alguna pregunta? ¿Preguntas hasta ahí? No, No, ahí profe. seguimos. ¿Perdón? A ninguna. Ah, ya, ok. Listo, seguimos entonces. La 6, ¿qué marcaste en la 6? ¿Qué marcaron en la 6? La C me dicen por aquí. La C también. También la C me dice. Muy bien. Vamos a ver. Vamos con la 6.
Dice, en una colisión frontal, colisión, choque. O sea, en un choque frontal entre la bicicleta y un camión pesado, dice. ¿La fuerza sobre la bicicleta es mayor que sobre el camión? Falso. Falso. Chicos, yo les hago una pregunta. Cuando un camión pesado choca con la bicicleta, ¿no es cierto que habría una fuerza de contacto? Sí. Hay una fuerza de contacto. No, Claro. hay una fuerza que ejerce el camión sobre la bicicleta Sobre la y una fuerza que ejerce la bicicleta sobre el bicicleta camión. sobre el camión. Y esa pareja, esas dos fuerzas son las fuerzas de acción y reacción. Pregunta, ¿una puede ser mayor que la otra? Sí. No, No. porque son parejas de acción y reacción. Por lo tanto, la premisa es falsa. Falsa. Entonces, la pregunta es, ¿y por qué la bicicleta sale disparada mientras que el camión no? Porque el camión tiene mayor masa. Por la masa, por la inercia. Por la muy masa es bien. mayor y la Por la inercia. inercia, por la masa. El camión tiene mayor masa, mayor inercia, por eso es que no se mueve mucho. La En bicicleta cambio, la tiene menor bicicleta inercia, tiene menor menor- masa, por eso es que sale disparada. Muy bien, excelente. Vamos con la siguiente. En la interacción Tierra-satélite, la Tierra con sus satélites se están atrayendo, ¿ah? Se están atrayendo con una fuerza. Esas fuerzas son de acción y reacción. ¿Cómo actúan? ¿A distancia? A distancia. Sí. Sí, Por verdadero. A Verdadero. distancia, claro, no están en contacto, ¿no? Es a distancia. Tercero, si la acción y la reacción tienen la misma magnitud y sentidos opuestos, entonces estas fuerzas se anulan. Falso. 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 Es recontra falsa y es recontra conocida también, ¿no? ¿Cuántas veces la hemos visto? Falsa es. No se pueden anular porque actúan en cuerpos diferentes. ¿Cuál es la clave? La C. La C de casa. Muy bien. Muy bien, chicos. Vamos con la 7. ¿Qué marcaste? ¿Qué marcaron en la 7? La B me dice su compañera. La C. La C me dice su compañero. A ver. Vamos a ver rápidamente. Dice respecto a la primera ley de Newton. Chicos, la primera ley de Newton, o sea, para que se cumpla la primera ley, ¿qué cosa tiene que haber? ¿Qué tiene que haber? Equilibrio. Así es, equilibrio. Así es. Y para que haya equilibrio, todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo se tienen que anular. No olvides eso. A ver, por ahí también dicen la C nuevamente. Vamos a ver. Dice, si la fuerza sobre una partícula es nula, ¿qué significa que la fuerza sobre una partícula es nula? Está en equilibrio. Que no hay fuerza, en otras palabras, ¿cierto? Que está en equilibrio. Muy bien. Dice, ¿esta necesariamente tiene MRU? Ay, no, falso. Es falso, chicos. Si la fuerza sobre una partícula es nula, quiere decir que está en equilibrio. Pero si está en equilibrio, puede estar con MRU con velocidad constante. O también puede tener, o puede estar en reposo. Entonces, no necesariamente está con velocidad constante. Por eso es falsa. La 2. Si no existe una fuerza sobre una partícula, ¿esta necesariamente está en reposo o con MRU? Verdadero. Verdadero. Si no existe fuerza, quiere decir que está en equilibrio. Y si está en equilibrio, dice necesariamente debe estar en reposo o MRU. Es verdadero, porque si está en equilibrio tiene que estar o bien en reposo o bien con MRU. No hay otra opción. Y la tercera, los objetos en reposo o con MRU, en otras palabras, en equilibrio, respecto a la Tierra, ¿cumplen con esta ley? Sí, verdadero. Hemos dicho que los que cumplen Verdadero. con esa ley son los Ajá. cuerpos que están en equilibrio. Y si me dicen que está en reposo o viaja con MRU, entonces estará en equilibrio y cumplirá con esta ley. Muy bien, ¿cuál es la clave entonces? La B. La B. Debe ser. La B. Listo, chicos. Vamos avanzando. Pregunta 8. Indica el enunciado correcto. Debido a su interacción, la Tierra y la Luna se aplican fuerzas iguales. Chicos, la Luna sabemos que es un satélite, ¿no? De la Tierra. Entonces, las dos se van a atraer. O sea, va a haber una fuerza que ejerce la Tierra sobre la Luna y una fuerza que ejerce la Luna sobre la Tierra. Estas dos fuerzas son parejas de acción y reacción. La pregunta es, ¿estas fuerzas que se aplican la Luna y la Tierra son iguales? ¿Sí? Sí. No, porque no están en contacto. No, No necesariamente tienen que estar en contacto. Sí, son iguales. Repito, las fuerzas con las que se atraen la Luna y la Tierra, que se aplican a la Luna y la Tierra, son fuerzas de acción y reacción. Pregunta, ¿estas fuerzas de acción y reacción son iguales? Sí. 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 Sí, Verdadero. estoy dudando.
Chicos, ¿cómo son la acción y reacción? A ver. ¿Cómo son sus módulos? Igual. Inversamente Iguales. Sus módulos son iguales. ¿Y cómo son sus direcciones? Opuestas. Inversamente proporcionales. Entonces Son no son opuestas. iguales. ¿Qué dijimos hace un ratito para que dos fuerzas sean iguales? Misma dirección. Misma magnitud. Que tienen que tener igual módulo y también igual dirección. Exacto. Y la fuerza de reacción, acción y la fuerza de reacción, ambas son iguales, perdón. No. No, no, no. No, no son chicos, iguales. No son iguales, porque tienen direcciones opuestas. No confundir módulo con fuerza. La fuerza es el vector, tiene que tener igual módulo, igual dirección. Entonces, si me dicen, debido a esa interacción, la Tierra y la Luna se aplican fuerzas iguales, ¿qué sería eso? Falso. Falso, chicos. No son fuerzas iguales, son fuerzas opuestas, porque las direcciones son opuestas. Ya no te olvides eso, por favor. Las fuerzas de acción y reacción no son iguales, son opuestas. Ve, los líquidos no tienen inercia. ¿Qué opinas? Falso. Falso, ¿por qué? Porque tienen masa. Exacto. Para saber si tiene inercia o no, tienes que ver si tiene masa o no. ¿Los líquidos tienen masa? Sí. Por supuesto, entonces sí tienen inercia. ¿Verdad? Falso entonces. No, falso. Los líquidos no tienen inercia, falso. Sí tienen inercia porque tienen masa. Señores, ¿solo los sólidos aceleran? Mm, ¿Solamente los cuerpos sólidos tienen aceleración? Falso. Falso. Los líquidos, Falso. chicos, los líquidos también tienen aceleración. Sí, también. Justamente hay un tema físico que se llama hidrodinámica, que es estudio del movimiento acelerado de los Los líquidos. líquidos. Ujú. A ver, la D. ¿La fuerza resultante y la velocidad siempre tienen la misma dirección? Verdadero. Ayer lo explicaba. En la segunda ley de Newton nos decía de que la fuerza resultante y la aceleración tienen la misma dirección. La fuerza resultante y la aceleración. Pero la fuerza resultante y la velocidad no necesariamente. Recuerda que dijimos ayer que cuando el móvil aceleraba, la fuerza resultante tenía la misma dirección que la velocidad. Pero cuando el móvil desacelera, la fuerza resultante es opuesta a la velocidad. Por lo tanto, recuerda, la fuerza resultante no siempre tiene la misma dirección que la velocidad. Pero la fuerza resultante y la aceleración siempre van a tener la misma dirección. Segunda ley de Newton. La clave sería la E, muchachos. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Qué pasó? Se fue la señal. Bueno, la 9 ya la hemos hecho. La 10. A ver, ¿qué has marcado en la 10? ¿Qué han marcado en la 10? La A me dicen. A ver, la 10. Sí, Ya, vamos no, rapidito. ¿La A también? No. Señores, la fuerza es una magnitud vectorial, ¿verdadero o falso? verdadero. 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 Segundo, las fuerzas surgen en pares, ¿verdadero o falso? Verdadero. 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 Las fuerzas siempre surgen en parejas. La fuerza mide la interacción. Verdadero. Mide interacción entre cuerpos, ¿cierto? Sí. Sí. Verdadero, muy bien. La unidad de fuerza es el kilogramo. Falso. 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 ¿Cuál es la unidad de fuerza? Newton. Newton. Muy bien. Newton íbamos a poner ahí. Falso. Y la última, el módulo de la fuerza de gravedad, SMG. Ah, verdad. Verdadero. Acuérdate que el Verdadero. peso es la fuerza de gravedad. ¿Cómo se calcula el peso? Multiplicando la masa por la aceleración de la gravedad. Listo, verdadero, 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 falso, verdadero. La clave sería La A. la de avión. Listo, la de avión. Muy bien. Bien, la 11 ya la hicimos, la 12 también la hicimos, ¿no? ¿Hicimos la 12? Sí. No me acuerdo, pero igual No. lo hacemos rapidito. La 12, señores, respecto a las fuerzas de acción y reacción, ¿siempre se anulan? Falso. 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 ¿Verdadero escuché? Falso, nunca se anulan, esa ya es reconocida. ¿Actúan sobre el mismo cuerpo, chicos? Falso. Falso. Verdadero. Falso. Falso. Ah, no. Falso.
Vuelve a ¿Verdad? explicarme. Eso. No actúan sobre el mismo cuerpo, actúan en cuerpos diferentes. Diferentes. ¿Son de igual módulo? Verdadero. Eso sí. Son de igual módulo. Listo. Te dicen, ¿cuáles son ciertas? Bueno, ciertas solamente 3. Solamente. Sí. Listo, chicos. Esa es la respuesta. Solo 3. Así, rapidito, brevemente nada más. Dime, quiero que hagas el diagrama de cuerpo libre de la 14. Para corroborar lo que ya hemos trabajado también. Ya, a ver, primera fuerza. ¿Qué fuerza aparece ya tengo una respuesta por acá, a ver, vamos a corroborar. Primera fuerza. ¿Cuál es la primera fuerza que aparece en el bloque A? Eso. El peso, vertical hacia abajo. Segunda fuerza, La normal. la normal, vertical hacia arriba. Hacia arriba. Tercera fuerza, Rozamiento. No, la tensión. Movimiento. ya vamos primero con la tensión. La tensión va a ir hacia la izquierda. Ujú. Y el rozamiento, ¿hacia dónde tendría que ir el rozamiento? Opuesto A la derecha. movimiento. A la Hacia la derecha. derecha, Movimiento. claro. Porque la tensión tiende a jalar el bloque hacia la izquierda, entonces el rozamiento tiende que ir hacia la derecha. La derecha. La B. ¿Cuál sería la clave entonces? La clave sería la A, chicos. La A. Ahí está el peso, la normal, la tensión y por aquí el rozamiento. Dice, en el problema anterior, hacer el DCL del bloque B indica cuántas fuerzas actúan sobre B. Por favor, así rapidito, al ojo nada más. ¿Ah? En B, ¿cuántas fuerzas hay? 2. Dos. 2, ¿cuáles son? El peso La y la detención y el Peso y la tensión. El peso y la tensión, nada más. Exacto, peso y tensión. No hay normal porque no está apoyado. La respuesta sería 2. El peso y la tensión. La 16 ya la hicimos en clase, bueno, en la diapositiva. La 17 también la hicimos. La 18 también la hicimos. La 19, a ver. 19. ¿Cuál de las operaciones completa correctamente el siguiente enunciado? A ver, dice, es la medida de, que es la propiedad que tienen los cuerpos de mantener su estado. A ver, ¿qué colocarías aquí? Es la medida de masa. la masa, ¿no? Claro, la masa. La masa, ya. ¿Es la medida de qué? La inercia. La inercia. De la inercia. Muy bien. Es la medida de la inercia. ¿Qué es la propiedad que tienen los cuerpos de mantener qué? El Estado equilibrio. de movimiento. De de- equilibrio. De movimiento. Estado de reposo. En realidad su estado puede ser de reposo o también puede ser de, Movimiento. Movimiento. de reposo o de movimiento. Puede ser mantener su estado de reposo o de movimiento. Listo, ¿cuál es la clave? La D. La D. Esa sería la respuesta. Muy bien, chicos. Bien, la 20 ya la hicimos. La 21 la hicimos también en la diapositiva. La 22 también la hicimos. Igual a 23. ¿Te acuerdas de la 23? Esta la graficamos. Profe, una pregunta. Dime, dime. En la 19 dice equilibrio y también dice movimiento reposo, pero no dice movimiento constante, ¿o sí? No, el equilibrio, no, movimiento constante no. Si te dicen movimiento, lo que pasa es que la inercia no tiene que mantener el equilibrio. O sea, lo que hace la inercia es mantener el estado en el cual estás. Si tú estás viajando aceleradamente, estás en movimiento, ¿cierto? Así sea acelerado, estás en movimiento. La inercia lo que trata es de mantener tu estado de movimiento. O sea, cuando hablemos de inercia no tiene que estar necesariamente en equilibrio. Puedes estar en Ok. reposo o en movimiento. Son dos Ya. estados. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, gracias. Ok. En la número 24, muchachos. Esta 22 hicimos el DCLA. ¿Te acuerdas cuántas fuerzas actuaban sobre A? Ahí mirando, ¿cuántas fuerzas actuaban sobre A para dar la clave de la 23?
Sobreactúa un peso, actúa una normal y actúa una reacción. 3. Claro, la clave aquí sería la D, ¿ya? Para que vayas copiando y tengas las claves ahí. Bueno, y la última pregunta, porque la 25 ya la hicimos. La 24. Dice, si un cuerpo se suelta desde cierta altura, para dicho cuerpo en movimiento indique la alternativa correcta. A ver, yo les hago una pregunta. Si un cuerpo se suelta, muchachos, si se suelta un cuerpo, ¿el cuerpo acelera o no acelera? Acelera. Sí, acelera. Sí va a acelerar, ¿ok? Va a acelerar por acción de la gravedad. Si está en caída libre, pues acelerar por acción de la gravedad. O sea, en otras palabras, va a tener una aceleración. Y si tiene una aceleración, pregunta, ¿estará en equilibrio? No. 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 Y si no está en equilibrio, ¿cumplirá con la primera ley de Newton? No. No, chicos. No, no. Estamos viendo que cuando el cuerpo cae, el cuerpo presenta una aceleración debido a la gravedad. Va a haber una aceleración. Y como hay aceleración, entonces el cuerpo no está en equilibrio. Por lo tanto, la primera ley de Newton no se cumple aquí, en el cuerpo en caída libre. Tiene aceleración. ¿Ok? Por eso no se cumple la primera ley. Pregunta, ¿se cumplirá la segunda ley? Sí. Sí. La segunda ley se cumple justamente cuando el cuerpo tiene aceleración. Entonces, hasta ahí estamos viendo que se cumple la segunda ley, pero no se cumple la primera. Finalmente, muchachos, cuando cae un objeto, cae por acción de su peso. ¿Su peso tiene reacción? Sí. Cuando está cayendo el cuerpo, ¿el peso tiene reacción? Sí. ¿Dónde se encuentra ese peso? Esa reacción al peso. La Tierra. En En el centro de la Tierra. Tierra. Entonces, como el peso tiene una reacción que está en el centro de la Tierra, También eso tiene quiere decir reacción. que se cumple la tercera ley, la ley de acción y reacción. Conclusión, en un cuerpo que está cayendo, ¿qué leyes se cumplen, chicos? La segunda. La segunda y la tercera ley de Newton. La segunda y la tercera ley de Newton. La clave sería la D. ¿Ok, chicos? Listo. Esa sería la respuesta final. Muy bien, muchachos. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Alguna pregunta, por favor? No, Preguntas, profesor. preguntas. No. Bien, muchachos. En esta etapa, que estamos en una etapa introductoria ahorita, estamos presentando, bueno, he presentado acá algo que vas a usar bastante a lo largo del ciclo, que vamos a repetir más adelante y vamos a usarlo ya en estática, en dinámica, esta parte de la ley de Newton, los diagramas de cuerpo libre que son básicos. Ya, practícalo. Practícalo. Más adelante vamos a volver a trabajar esa parte. ¿Ok? Vamos a volver a trabajar esa parte. Entonces, siempre recuerden, por favor, la ley de Newton y todo lo demás. Por ejemplo, acá me están preguntando, me piden que explique lo que es la fuerza de acción y reacción. A ver, vamos a reforzar un poco lo que es la acción y la reacción, ¿ya? A ver, mira. Si tú, por ejemplo, tienes una pared por aquí y golpeas esa pared con tu puño. Un día golpeaste con tu puño la pared. ¿No es cierto que la mano, mira, tu mano, lo que está haciendo es ejercer una fuerza sobre la pared? Sí. Si tú separaras imaginariamente la pared, separa imaginariamente la pared de tu mano. ¿Sí? Vamos a tener nosotros, vamos a observar nosotros, de que tu mano le ejerce una fuerza a la pared. ¿Pero qué hace la pared sobre tu mano? Vamos a decir, entre comillas, le responde. O sea, lo que hace es la pared aplicarle una fuerza a tu mano. Una fuerza que va en dirección opuesta, pero cuyo módulo tiene que ser el mismo. Por ejemplo, si tú golpeas con 5 newtons la pared, entonces la pared te va a golpear tu mano también con 5 newtons. Chicos, una pregunta. Cuando ustedes golpean con fuerza la pared, ¿les duele o no les duele la mano? Sí. Sí les duele la mano. ¿Por qué? A ver, ¿por qué sería esto? Si tú aplicas una fuerza a la pared, o sea, si tú golpeas la pared, le estás aplicando una fuerza, y si es muy fuerte, muy intensa esa fuerza,
Entonces, la pared va a rechazar, va a aplicarte una fuerza a la mano también intensa. Y esa fuerza que ejerce la pared sobre tu mano es la llamada reacción. Entonces, ¿por qué nos duele la mano cuando golpeamos muy fuerte la pared? ¿Debido a qué nos duele la mano? La reacción. Debido a la la reacción. reacción, claro. Debido a la reacción, exacto. Debido a la reacción. Si yo golpeo, ejerce una acción. Y si la pared ejerce una reacción, va a ser del mismo módulo con el cual yo golpeé. Pregunta, ¿y si tú le das un golpe pequeño, lo golpeas suavecito? A ver, golpea suave la pared. ¿Te duele? ¿Te duele? No, te va a doler. No, ¿Por qué no te va a doler? porque la fuerza simplemente es tu fuerza de acción es pequeña y la reacción también será pequeña. pequeña. Claro, como ponen ahí, a mayor fuerza de acción va a haber mayor reacción. Así La es, reacción. porque los A módulos menor. van a ser iguales. ¿Ves? A ver, cuando tú te sientas por horas en una carpeta, ¿qué sentimos cuando nos sentamos por horas en una carpeta? 6 horas sentados sin movernos ni al baño. ¿Qué Dolor. sentimos? Dolor, ¿cierto? Claro. Sí. Estamos sentados apoyándonos en la carpeta y sentimos dolor. ¿Sabes por qué? Porque tu cuerpo ejerce sobre la carpeta una fuerza. ¿Sí? ¿Y qué hace la carpeta sobre tu cuerpo? Reacciona. También reacciona. Reacciona. Con la misma intensidad con la cual aplicas la fuerza. Así que si tienes mucho peso, vas a sentir mayor reacción, vas a sentir mayor dolor en ese momento, después de un cierto tiempo. ¿Por qué? Porque la fuerza de reacción en ese caso va a ser de igual módulo que la fuerza que tú le estés aplicando. En los imanes, ¿qué pasa cuando tú tienes un imán y lo acercas a otro imán? Este imán lo que hace es atraer al primer imán con una fuerza, y este segundo imán atrae al primer imán con una fuerza. La pregunta es, muchachos, si esta es la fuerza de acción y esta es la fuerza de reacción, ¿cómo deben ser estos dos módulos? Igual. Iguales. Los módulos tienen que ser iguales. Iguales. Así es. Las direcciones, ¿cómo tienen que ser? Opuestas. 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 Pregunta, ¿yo puedo decir entonces que la fuerza de acción es igual a la fuerza de reacción? No. No, porque para que sean iguales tienen que tener igual módulo y la misma dirección. Pero aquí veo que las direcciones no son iguales. Son opuestas. Exacto, son opuestas. Por lo tanto, las fuerzas no son iguales, sino son fuerzas opuestas. Eso, chicos, la ley de acción y reacción. Profesor, ¿y un cuerpo que cae? ¿Cómo sería la fuerza de reacción y acción? Ya, el cuerpo que cae depende. El cuerpo que cae, si cae libremente, el peso sería la acción. Ya, y Y su reacción sería la fuerza que está en el centro de la Tierra. que ejercería el cuerpo. ¿Perdón? Que ejercería el cuerpo sobre la Que ejerce tierra. el cuerpo, exacto, que ejerce el cuerpo sobre la Tierra. Esa sería la reacción. Muy bien, chicos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Alguna preguntita? Ok, perfecto. Entonces ahora vamos a la tercera parte y a la última parte de lo que tenemos que trabajar el día de hoy, que quedó pendiente del día lunes también. El día lunes te pedí, continúa y completa los conceptos. El lunes avanzamos hasta aquí, ¿no? Ahí está, mira, el lunes avanzamos hasta aquí. Acá lo tengo marcado. Ahí está todo. Y te dije, completa la 2 y la 13, que son preguntas teóricas, para luego reforzar un poquito con lo que es la parte cinemática. A ver, muchachos, pregunta para todos. ¿Qué marcaron en la 12? Porque sí lo habrás hecho, me imagino, ¿no? Un minuto. No quiere aparecer el chat un ratito. Ya, listo. A ver, por ahí su compañera me dice que la D. Es la única persona que me ha contestado las claves. Bueno, algunas personas hablando, sí, pero ella contestó en todo. Chicos, a ver, pregunta. La D también, ahora sí, ¿ya ven? La D también dice. Vamos a ver. Dice, para que las afirmaciones sean correctas, ¿no? ¿Cuáles son correctas, en otras palabras? Dice, para definir el movimiento de una partícula se requiere de un sistema de referencia. Chicos, para que haya movimiento, en otras palabras, ¿se necesita que haya un sistema de referencia? ¿Qué dicen? ¿Verdadero o falso?
Uy, Sí. se fue la señal. ¿Qué pasó? Para definir verdadero. Chicos, no se olviden. ¿Por qué se dice que el movimiento es relativo? Porque depende Depende de qué. una referencia. De un observador. De un observador, ¿no? Cuyas convenciones que usa para medir el movimiento se llama sistema de referencia. O sea, depende de un sistema de referencia o de un observador. Entonces, chicos, para definir el movimiento de una partícula, ¿se requiere de un sistema de referencia? Verdadero. Verdadero. Verdadero, chicos. Si no hay sistema de referencia, si no hay observador, yo no puedo decir que algo se está moviendo o no. La segunda, ¿la trayectoria de una partícula depende del sistema de referencia? ¿La trayectoria de una partícula depende del sistema de referencia? Sí. Sí. Sí depende. Va a depender del sistema de referencia porque en algún caso tú puedes verlo como algo... A ver, mejor te voy a hacer un ejemplo para que puedas entender bien esto, pero ahorita que ponga la diapositiva, ¿ya? Sí depende del sistema de referencia y la trayectoria. La velocidad, el movimiento, la trayectoria, todas dependen del sistema de referencia. Finalmente, ¿el sistema de referencia es el lugar donde se encuentra el móvil? Falso. Falso. En todo caso, sería donde se encuentra ¿quién? El observador. El observador, chicos. Listo. Entonces sería verdadero, verdadero, falso. ¿Cuáles son correctas? La 1 y la 2. Listo, la clave sería la La D. D. Exacto, muy bien. La 13, ¿qué marcaron en la 13? La E. La M, dicen. La E por ahí, Leo. Veamos. Si dos móviles realizan el mismo desplazamiento, entonces, ¿necesariamente recorren la misma distancia? Falso. 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 Ya lo hemos visto en la parte teórica. Si dos móviles Deberíamos- realizan el desplazamiento, no necesariamente recorren la misma distancia. Claro. Deberíamos medirlo a ver si son iguales. Exacto. A ver, ¿el desplazamiento es una magnitud escalar? Falso. Vectorial. Falso. Es vectorial. Vectorial se puede medir. Muy bien. Si el desplazamiento de un móvil es 0, entonces la distancia recorrida también es 0. Falso. Falso, chicos. Si el desplazamiento es 0, es porque el móvil regresa al punto de partida. Mira, si yo, por ejemplo, me muevo a la derecha 10 metros y luego regreso 10 metros hacia la izquierda. Mira, camino 10 metros hacia la derecha y luego camino 10 metros hacia la izquierda. Pregunta, ¿cuál es mi desplazamiento? 0. Cero. No hay desplazamiento, porque he regresado al mismo lugar. ¿Y cuál sería mi distancia recorrida? 20. 20. Sumas 10 más 10 sería 20 la 20. distancia recorrida. Entonces, que el desplazamiento de un móvil sea 0, no implica que la distancia recorrida también sea 0. Claro, es falso. Todas La falsas, entonces. La E. Muy bien. Marcaron la E, ¿no? Muy bien, chicos. Y ahora, para los ejercicios vamos a... ¿En dónde está? Acá está. Ya, vamos a reforzar algunos ejercicios de la parte cinemática. Que me imagino tú ya lo has hecho también, así que me vas a dar respuesta. Minuto, chicos. Ya, ahora sí. ¿Qué marcaron en la 24? C. La C de casa, me dicen. A ver, 24. Una partícula se mueve desde RA. R es el vector posición, no te olvides. R es la posición de A. RA se lee como posición de A, que es 6i menos 5j metros. Hasta B, cuya posición es 3i menos 9j metros. Hallar el vector desplazamiento. Chicos, ¿cómo se calculaba un desplazamiento? ¿Qué se hacía para calcular el vector desplazamiento? Se restaba la posición final con la posición Se del restaba. segmento. Se restaban las posiciones. ¿Ok? Restamos las posiciones. Perfecto. Entonces vamos a decir nosotros que el desplazamiento es la resta de posiciones. O sea, la posición final, siempre repite este orden, final menos inicial. Si te piden el desplazamiento entre A y B, se entiende que B es el final y A es el inicial. Ya, entonces, se mueve desde A, dice, hasta B. Resta la posición en B que vale 3i menos 9j, menos la posición de A que vale 6i menos 5j. Siempre colócale paréntesis, sí. 3i menos 9j menos, paréntesis, 6i menos 5j. ¿Por qué, chicos? Un poquito de álgebra aquí.
A ver, dígame. Acá nos queda 3i menos 9j. El menos afecta a ambos sería menos 6i más 5j, ¿no, muchachos? ¿No? Ya que menos por menos me va a dar más acá. A ver, ¿cuánto es 3i menos 6i? Menos 3i. ¿Y Menos cuánto es 3i. menos 9j más 5j? Menos 4. Menos J. 4j. Listo, chicos. Esa sería la respuesta. Menos 3i menos 4j. La clave es la C, como dijeron. Ya, siempre que quieras hallar un desplazamiento y tengas los vectores, restas el vector posición final menos el vector posición inicial. Ahora, mira la pregunta 18. Te dicen, una partícula que tiene un movimiento rectilíneo viaja desde A hasta B y luego a C. Según el gráfico, calcula la distancia recorrida y el módulo del desplazamiento. Señores, miren lo que está haciendo el móvil, ¿ah? Miren cómo va a viajar. El móvil primero viaja desde A hasta B y luego desde B hasta C. ¿Cuál sería la distancia recorrida? A ver, ayúdame. Por partes. Primero, desde A hasta B, ¿cuánto recorre? ¿Cuánto recorre desde A hasta B? 8. 8. Chicos, 8. 8 recorre. 8. Si está partiendo de 3 y llega hasta 11, lo que recorre es 8 nada más. 8. De 3 a 11 hay 8, exacto. Y ahora, ¿cuánto recorrería desde 11 hasta menos 7? A ver, desde 11 hasta 0 recorre 11 metros. Entonces, Y desde 0 hasta menos 7 recorre 7. 7 metros. Entonces, ¿cuánto es 11 más 7? 18 metros. Menos 18 metros. Exacto. Por lo tanto, ¿cuál sería el total? ¿Cuál sería la distancia total recorrida? 10. 26. Y Bueno, la distancia total recorrida sería en este caso la suma. 18 más 8, es decir, 26. 26. 26. Exacto, 26 metros sería la distancia recorrida. Ya, ahora, el módulo del desplazamiento. Muchachos, ¿cuál sería el vector de desplazamiento? Primero consejo, dibujen el vector. El vector de desplazamiento va desde dónde hasta dónde. Bueno, va desde el punto inicial que es A hasta el punto final que es C. Este sería el vector de desplazamiento. 10. 10. ¿Cuánto mide? 10. Ay, amiga. No estaba Bien. cuando vino. No estaba, Bien. recién he venido. Chicos, el micro, por favor. Mide 10 metros. Y ese sería el módulo. ¿Ok? Entonces, a ver. Vamos a ordenarlos. En limpio. Chicos, para hallar, primero si me dicen que viaja desde A hasta B, yo digo, bueno, desde 3 hasta 11 hay 8 metros. Y luego viaja desde B hasta C. Entonces, desde B hasta C, desde menos 7 hasta 11 hay 18 metros. La distancia recorrida es la suma de 8 más 18. Es decir, 26 metros. Listo. Finalmente, el desplazamiento. ¿Cómo se calcula un desplazamiento, chicos? Miren lo que vamos a hacer para calcular el desplazamiento. ¿Eh? El desplazamiento es posición final menos posición inicial. ¿Cuál es la posición final? ¿En qué punto es la posición final? Menos 7. En C, sería menos 7 la posición final. Muy bien. Y la posición inicial sería en A, o sea 3. Entonces, el desplazamiento lo calcula restando la posición final menos la posición inicial. Sería en este caso, menos 7 menos 3. Siempre entre paréntesis. Menos 7 menos 3. ¿Cuánto es, chicos? 10. No, menos 10 es. Menos 10. Menos 10. Ahora, como está en el eje X, si te hubieran pedido el desplazamiento, como estaba en el eje X, tenías que colocar el vector unitario. ¿Cuál es el vector unitario en la dirección del eje X? Y. Entonces, si tú restas, te sale menos 10. El desplazamiento, chicos, sería menos 10i. Eso para alguna pregunta que te pidan en el desplazamiento. Se resta posición final menos posición inicial, menos 7 menos 3, y a eso le colocas el i. Y con eso das el desplazamiento que es el vector. Ahora, pero si quieres el módulo, ¿qué haces? Para hallar el módulo, toma solamente el valor absoluto. ¿Cuál es el valor absoluto de menos 10? 10. Listo. 10. Ese sería el módulo. 10 metros. Ahora, ¿cuál es la respuesta? La C. Y la C. Ok, 26 y 10, ¿no?
Sí, lo La sé. distancia recorrida 26 y módulo de desplazamiento sería 10. Esa es la respuesta final. Bien, chicos, ¿está claro? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Preguntas, dudas? No las hay, listo. Pasamos a la siguiente. Pregunta 16. Dice, los vectores posición de un móvil se encuentran en el diagrama. Calcula el módulo del vector desplazamiento del móvil entre dichos puntos. Chicos, miren, a mí me están diciendo que este es el vector posición. O sea, si este es el vector posición y este es el otro vector posición, quiere decir que este es el origen de coordenadas. Es el punto de referencia. El sistema de referencia está aquí. Bien. Muchachos, me están pidiendo el módulo de desplazamiento. Dijimos algo el día de ayer, o el día lunes, que si nosotros queríamos el módulo de desplazamiento, habían dos formas. Una, hallar el desplazamiento y otra, hacer de frente. Buscar el módulo del desplazamiento usando geometría. ¿Cómo es esto? Bueno, fácil, mira. Lo primero que vas a hacer es dibujar, por favor, dibuja el desplazamiento. ¿Cómo se dibujaba el desplazamiento? Una línea recta. Ya, pero tiene que ir del punto inicial al punto final. O sea, vamos a considerar que este es el punto inicial y este es el punto final. Entonces, dibujo un vector que va desde el punto inicial hasta el punto final. Ese sería el desplazamiento, chicos. Y luego, para sacar su módulo, utilizo geometría. ¿Qué podrías hacer para sacar su módulo? Si están formando esos vectores 90 grados. Pitágoras. Pitágoras. 25. Pitágoras, exacto. Usando Pitágoras dices que el módulo de desplazamiento será raíz cuadrada de 7 al cuadrado más 24 al cuadrado. Sí. Eso sale raíz cuadrada de 625, es decir, 25 metros. Esa es la respuesta. Cuando te pidan un módulo del desplazamiento y tienes vectores de esta forma, medidas, usa geometría. Hazlo de esa forma. ¿Estamos, chicos? Ahora, en la 21, ojo, en la 21 te dicen, un móvil se mueve desde A hasta B, siguiendo una trayectoria rectilínea. Determina la distancia recorrida. Señores, ¿qué es distancia recorrida? ¿A qué se le llama distancia recorrida? La trayectoria. Al módulo de la trayectoria. No puedes decir módulo de la trayectoria porque la trayectoria no es un vector. La medida. A la medida de longitud, en todo caso. ¿Ok? Es la medida de longitud de la trayectoria. Muchachos, acá me están diciendo que la trayectoria es una línea recta. ¿Se han dado cuenta que el móvil está aquí y luego está aquí? Señores, la trayectoria va a ser esta línea recta. Esta línea recta que estoy marcando aquí es la trayectoria. Como me están pidiendo la distancia recorrida, yo lo que tengo que hacer es hallar la medida de esa trayectoria. O sea, en otras palabras, hallar la medida de esa recta. Esa va a ser la distancia recorrida, chicos. La medida de esa recta. ¿Todos de acuerdo? ¿Todos de acuerdo ahí? Sí. Ya. Ahora viene la pregunta. ¿Y cómo hallamos esa medida? Bueno, usemos un poquito de geometría, ¿les parece? Miren, chicos. Tengo la recta aquí que va a ser la distancia recorrida. ¿Qué te parece si formamos un triángulo rectángulo donde esa distancia sea la hipotenusa? O sea, trazamos una horizontal y trazamos una vertical. Pero aquí la pregunta es, ¿cuánto valdría la horizontal? Mira, por las coordenadas, fíjate en las coordenadas. En la horizontal, parte del punto 2. ¿Y a dónde llega? Llega al punto 4. Si parte del punto 2 y llega al punto 4, ¿cuánto mediría ese segmento, chicos? 2. 2. Exacto, 2. ¿Y la vertical cuánto mediría? A ver, ¿dónde parte la vertical? Parte en 3 y llega hasta 4. 1. Ya, de 3 a 4 habría 1. Entonces yo digo, la horizontal mide 2 metros. De 2 a 4 hay 2. Y de 3 a 4 la vertical mide 1 metro. Chicos, forman 90 grados porque estoy formando un triángulo rectángulo, horizontal y vertical. ¿Qué tengo que hacer para llegar a la distancia recorrida entonces? ¿Qué aplicamos? Pitágoras. Así es. Raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. Y eso saldría raíz cuadrada de 5. Acá sale 5, ¿ya, chicos? Había un error al momento de copiar. Vamos a corregirlo aquí, ¿ya?
Raíz cuadrada de 5 sería. Ya, ahora sí. Listo, chicos. Ahora sí, raíz cuadrada de 5 sería la respuesta. Bueno, acá no aparecen las alternativas. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la que tiene raíz cuadrada de 5? La D. Muy bien. La respuesta sería la D. La E tiene. La E, profesor. Ah, la E, perdón, discúlpeme, la E. Ah, me preguntan de dónde sale el 2 y el 1. Bueno, esta coordenada, mira, esta coordenada, A es 2,3. 2 es la horizontal, fíjate. 2 es la horizontal. O sea, este punto sería 2. Y 4 es la vertical. Perdón, 4 es la horizontal acá. La primera componente son 2 y 4. O sea, quiere decir que aquí hay 4. Entonces, yo te pregunto, de 2 a 4, ¿qué distancia hay? 2 metros. Por eso este 2. ¿Ves? Y en la vertical lo mismo. Este punto, este puntito, en la vertical sería 3. Y este puntito en la vertical sería 4. Entonces yo te pregunto, de 3 a 4, ¿qué distancia hay? 1. Por eso es que está el 1. ¿Ves? En la horizontal, de 2 a 4 hay 2. Ahí está. Y en la vertical, de 3 hasta 4 hay 1. Esa es la razón por la cual salen 2 y 1. Bien, chicos. ¿Alguna otra pregunta, por favor, hasta aquí? Muy bien. Entonces vamos con la siguiente pregunta. En la pregunta 25 me dicen, ¿cuál es el desplazamiento desde la posición A hasta la posición B? Chicos, ¿cómo llamamos desplazamiento, dijimos? Restando. Posición final menos posición inicial. El vector. Ok. Restando posiciones. ¿Ok? Restando posiciones. Muy bien. A ver. Una pregunta, por favor. Una pregunta. El desplazamiento, chicos, el desplazamiento es la posición final menos la posición inicial. ¿Cuál es la posición final? ¿A o B? Lee. B. B, porque va desde A hasta B. La posición final sería B. Entonces lo que tienes que hacer es hallar la coordenada de B. Esa sería la posición de B. ¿Qué coordenada tiene B, por favor? 6i más 6j. Ya, trabajémoslo como coordenada primero. La coordenada de B sería 6,6. ¿Ya? Esa sería la posición de B. 6,6. ¿Y la de A sería cuál es la coordenada de A? Menos 4,3. Listo, esa sería la posición de A y la posición de B sería 6,6. Ahora, el desplazamiento se calcula restando posiciones. Posición final, que es la de B, menos posición de A, que es la inicial. O sea, resta 6,6 menos 4,3. La B, profe. Chicos, ¿cuánto es 6? Menos por menos se da más. 6 más 4, ¿cuánto es? 10. 10. Y 6 menos 3 sería 3. O sea que el desplazamiento va a ser igual a 10,3 metros. Por si acaso, esa es una forma de expresar. 10,3. Está bien, esa es una forma. Pero ¿cuál es la otra forma de expresar el vector? Con los unitarios principales. Al 10 le pone sí y al 3 le pone j. Y como dijo su compañero, la clave es la B. ¿Está claro, chicos? ¿Cómo se calcula el desplazamiento? ¿Preguntas? Ya, y finalmente la 22. Un escarabajo parte de A para moverse por el perímetro al cuadrado hasta llegar también a. O sea, regresa. Te preguntan, ¿cuál es la distancia recorrida y el módulo de desplazamiento? Muchachos, ¿cómo se calcula la distancia recorrida? ¿Cómo se calcula distancia recorrida? Es la medida de toda su trayectoria. Claro, es la longitud de toda la trayectoria, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Uy, ¿qué pasó acá? Es la E, profe. Ajá, la E. Ya, ¿qué quiere decir que es la longitud de toda la trayectoria? Quiere decir que yo tengo que sumar. Chicos, tenemos que sumar todo. En otras palabras, hay que hallar el lado del perímetro, hay que hallar el perímetro del cuadrado. ¿Cierto? Hay que hallar el perímetro del cuadrado.
La distancia recorrida en este caso sería el perímetro cuadrado. Este lado vale 4, este lado vale 4, 4 y 4. Entonces, la distancia recorrida sería la suma de 4 más 4 más 4 más 4. ¿Cuánto es eso? 16 metros. Esa es la distancia recorrida. ¿Y cuál sería el desplazamiento si ha regresado al punto A? 0. 0. 0, chicos. El módulo de desplazamiento sería 0. Cuando regresa al mismo punto, no se ha desplazado. Su módulo vale 0. Muy bien, señores. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Alguna preguntita, por favor? Profesor, si el desplazamiento es 0, no realiza movimiento mecánico. A ver. Tú mismo respóndete, ¿ah? Y me ayudan también sus demás compañeros. A ver, el móvil vino por aquí, se desplazó por aquí y regresó al mismo punto. Su desplazamiento vale 0. Pregunta, ¿se ha movido el móvil? Para ti mismo va la pregunta, hijo. ¿Se ha movido el móvil? Sí. Sí. Entonces, que el desplazamiento sea 0 no implica de que no realice movimiento mecánico. Sí hay movimiento mecánico. Solo que regresa a la misma posición. Ah, ya, profesor. Y acá también podemos explicar que si el desplazamiento es 0, es nulo, entonces no implica que la distancia recorrida también sea nula. Acá lo puedes ver. Muy bien, muchachos. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Bien, chicos. Listo, muchachos. Entonces, nos vamos a quedar aquí. Ya, pues aquí hemos revisado todo lo que corresponde a esta semana. La próxima semana ya empezamos con el primer tema, que es el tema de vectores. Y nada, nos estamos viendo el día lunes. Cuídense mucho. El día lunes, muchachos. Cuídense. Gracias. Chao, profe, cuídese. Igualmente. Hasta luego, profe, cuídese. Igual, cuídense también. Chao, chao. Buen fin de semana. Nos vemos el lunes.